Mi nombre es Eusebio Camargo y llevo más de 20 años cazando en la Sierra de Durango. No es algo que haga por deporte. Cazo porque aquí, en la sierra, la vida es dura y la carne no se compra en un supermercado. Sé moverme en estos montes mejor que muchos. Conozco los rastros, las sendas ocultas, las huellas del venado y el jabalí. Me crié en estas tierras, aprendí de mi abuelo y de mi padre, y nunca me he perdido. O al menos, eso creía. Hace un año, a finales de octubre, me interné solo en la sierra, buscando un venado grande que llevaba semanas rastreando. Salí de madrugada, con mi rifle bien calibrado, suficiente munición, agua y un poco de carne seca. No tenía pensado quedarme la noche, pero las cosas nunca salen como uno quiere. Para cuando me di cuenta, el sol estaba cayendo y la sierra se volvía hostil. No reconocía el camino. Algo en el paisaje no encajaba, como si los árboles se hubieran movido en mi ausencia. Revisé mi brújula, pero la aguja giraba sin sentido. Maldije por lo bajo. Decidí no entrar en pánico. La primera regla en la sierra es no dejar que el miedo te nuble la cabeza. Si uno se desespera, se muere. Seguí caminando, buscando una señal, un árbol marcado, una roca conocida, pero nada. La luz desapareció rápido, y con la oscuridad llegó el frío. Sabía que tenía que hacer un campamento improvisado. Encontré un claro entre unos árboles, lejos de la maleza densa, donde armé una pequeña fogata con la yesca que llevaba en mi morral. El fuego me daría calor y espantaría a los animales, o al menos a la mayoría. El primer indicio de que algo andaba mal fue el silencio. En la sierra, de noche, siempre hay ruido. Grillos, búhos, algún coyote lejano. Pero ahí, en ese claro, la noche era muda. Solo el crujir de la leña en la fogata rompía la quietud. Entonces, lo escuché. Al principio pensé que era un animal grande. Pasos pesados entre los árboles, a unos 50 metros. Algo que se movía con cautela, pero con un ritmo demasiado humano. No estaba solo. Me quedé quieto, con la mano en el rifle, agudizando el oído. El sonido se detuvo también, como si lo que estuviera allá afuera supiera que lo había escuchado. La sensación de ser observado se me clavó en la nuca como un cuchillo. Si es un cabrón buscando problemas, le voy a volar la cabeza, dije en voz baja, más para convencerme a mí mismo que para advertir a nadie. Pero no hubo respuesta, solo el viento entre las ramas. Me quedé en vela casi toda la noche, con el rifle en las piernas y la fogata chisporroteando. En algún momento, el sueño me venció. Cuando desperté, la fogata se había apagado y mi mochila estaba abierta. No faltaba nada, pero estaba segura cuando me dormí. Alguien la había revisado. El día me trajo un poco de alivio. Empaqué mis cosas y seguí caminando, intentando encontrar una ruta de regreso. Pero cada camino que tomaba me llevaba a más bosque desconocido. Casi al mediodía, vi algo que me hizo detenerme en seco. A unos metros, en la tierra suelta, había huellas. Eran de botas, grandes y frescas. Pero lo más extraño era que iban en círculos, como si alguien hubiera estado rondando el área sin rumbo fijo. Alguien me estaba siguiendo. Ya no me preocupaba encontrar el camino de regreso. Ahora solo pensaba en quién carajos estaba en la sierra conmigo, moviéndose en silencio, revisando mis cosas y, lo peor de todo, ¿por qué? La comida se me acababa y el agua también. Sabía que si no encontraba una salida pronto, mi situación empeoraría. Fue entonces cuando lo vi. Entre los árboles, a lo lejos, una silueta. No era un animal, era un hombre. No llevaba rifle ni mochila. Solo estaba ahí, de pie, mirándome. Apunté con mi rifle y grité: «Oye, cabrón, ¿quién eres?»
Nada. El hombre no se movió. Mi dedo se apretó en el gatillo. Si daba un paso más hacia mí, le dispararía sin dudarlo. Pero no lo hizo. En cambio, dio un paso hacia atrás y luego otro, sin voltear, sin apresurarse. Se deslizó entre los árboles y desapareció. Corrí tras él. Pero cuando llegué a donde había estado, no había huellas. Nada. Como si nunca hubiera estado ahí. Seguí avanzando con más cautela. Mi instinto me gritaba que ya no solo estaba perdido, estaba siendo cazado. El sol empezaba a bajar otra vez cuando encontré algo que me hizo sentir un miedo como nunca antes. Sobre una roca, justo en mi camino, había un pedazo de carne seca. Era mía. Alguien la había sacado de mi mochila y la había dejado ahí, como una trampa. El mensaje era claro. Sabían exactamente dónde estaba y se estaban divirtiendo conmigo. La desesperación se mezcló con la ira. No iba a quedarme esperando a que me hicieran quién sabe qué. Si querían jugar, yo también sabía jugar. Me subí a un árbol robusto y esperé, rifle en mano. La noche cayó, y con ella, él volvió. Esta vez no estaba a lo lejos. Lo vi con claridad bajo la luz de la luna. Era un hombre viejo, de barba larga y sucia, con la ropa raída y las manos encallecidas. Se movía como un fantasma, sin hacer ruido. Se acercó al lugar donde había dormido la noche anterior y con calma recogió un pedazo de madera, lo olió y luego sonrió. Mi sangre se heló. No era solo un loco. Él conocía este lugar. Él vivía aquí, tal vez por años, tal vez toda su vida. Y yo era la presa. No esperé más. Bajé del árbol en silencio y empecé a correr. No importaba a dónde, solo tenía que alejarme. Detrás de mí, escuché su risa baja, una risa sin dientes. Corrí hasta que me sangraron los pies. Y entonces, sin saber cómo, vi luces a lo lejos. Una carretera. Me lancé hacia ella como un animal herido. Un tráiler pasó rugiendo y caí de rodillas en la grava. Cuando volví la vista atrás, entre los árboles, el viejo estaba ahí, sonriendo. Me dejó ir. O tal vez solo estaba esperando a que volviera. Porque aquí, en la sierra, los cazadores desaparecen y nadie pregunta por ellos. No sé cuánto tiempo me quedé en la orilla de la carretera, con el rifle aún apretado en las manos y la mente dando vueltas. El camión que pasó ni siquiera se detuvo, y no lo culpo. Un hombre harapiento, cubierto de polvo y con los ojos desorbitados, no inspira confianza en una carretera solitaria. Me obligué a ponerme de pie. Sabía que no podía quedarme ahí. No quería que la noche me volviera a alcanzar tan cerca del bosque. Miré hacia atrás, entre los árboles. El viejo ya no estaba, pero sentía su presencia, como si aún me estuviera viendo, como si su sonrisa estuviera tatuada en la oscuridad. Seguí caminando por la orilla del asfalto hasta que las luces de un poblado pequeño aparecieron en la distancia. Sabía más o menos dónde estaba, un ejido a unos 30 kilómetros de mi casa. No había caminado tanto, pero en el monte, la distancia es traicionera. Al llegar al primer conjunto de casas, toqué la puerta de una vivienda con la luz encendida. Tardaron en abrir. Un señor de unos 60 años salió con desconfianza, sosteniendo una escopeta vieja. «¿Quién es?», preguntó con voz dura. «Eusebio Camargo. Me perdí en el monte». El hombre me miró de arriba abajo. Supongo que tenía razón en dudar. «¿Perdido?», dijo, aflojando un poco la postura. «¿Dónde?». Respiré hondo. Más allá de la cañada, rumbo a la sierra, vi un cambio en su expresión. Fue sutil, pero lo noté. ¿Solo? Sí. El señor se rascó la barbilla.
Luego miró a su esposa, que se asomaba desde la puerta con una expresión preocupada. «Pásale, un café te va a hacer bien». No me hizo falta más invitación. Entré y me senté en una silla de madera junto a la mesa. La mujer me sirvió un café humeante y lo bebí despacio, sintiendo cómo el calor regresaba a mi cuerpo. El viejo se sentó frente a mí, cruzando los brazos. «Dices que te perdiste allá arriba». Hizo una pausa. «¿Viste algo?» No respondí de inmediato. No quería sonar como un loco, pero tampoco quería mentir. Había alguien ahí. El hombre no se inmutó. ¿Cómo era? Lo miré a los ojos. Sabía que él sabía. Un viejo, alto, flaco, barba larga. No tenía mochila, ni rifle. Se movía como si el monte fuera su casa. El silencio se volvió pesado. «No es la primera vez que lo mencionan», dijo al final. Me enderecé en la silla. «¿Quién es?» El viejo tomó un trago de café, como si pensara bien en qué decir. «Nadie sabe su nombre. Algunos dicen que siempre ha estado ahí. Otros, que es un viejo loco que se escapó de no sé dónde y aprendió a vivir en la sierra». Hizo una pausa, y su esposa, que se había quedado de pie junto a la estufa, se persignó en silencio. «No mata, o al menos no rápido. Le gusta jugar». El café en mi estómago se sintió de pronto como plomo. «¿Cuántos lo han visto?» «Pocos, y los que lo ven no vuelven a ir a la sierra». Bajé la mirada. No me sorprendía. El viejo suspiró y se levantó. «Duerme aquí esta noche. Mañana, temprano, te llevamos de vuelta». No discutí, pero esa noche no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, veía su sonrisa. A la mañana siguiente, un joven del ejido me llevó en su camioneta hasta la entrada de mi rancho. Me despedí con un apretón de manos y entré a mi casa sin mirar atrás. Guardé el rifle, me quité las botas llenas de tierra y me dejé caer en la cama. Me dormí de inmediato. Cuando desperté, ya era de noche. Encendí un cigarro y salí al porche, mirando la sierra en la distancia. En mi mente, repetía una sola pregunta. ¿Por qué me dejó ir? Tal vez porque me vio fuerte. Tal vez porque quería que contara su historia. O tal vez, simplemente, porque sabía que, tarde o temprano, yo volvería y él estaría esperando, ¿ya? Me llamo Héctor y lo que voy a contar pasó hace poco, en noviembre, en la Sierra de Durango. No sé bien qué pensar al respecto. No sé si lo imaginé, si fue una coincidencia macabra o si realmente alguien nos estaba esperando en ese lugar. Solo sé que no he vuelto a cazar desde aquella vez. Siempre me ha gustado la cacería, no por deporte, sino por tradición. Mi abuelo me enseñó, igual que a mi padre y a mis tíos, y desde chico aprendí a moverme en el monte. Conozco los senderos, las huellas, el comportamiento de los animales. Sé cuando un ruido en el bosque es normal y cuando algo no encaja. Ese fin de semana, mis primos y yo nos fuimos de cacería como casi cada noviembre. Era la temporada del venado cola blanca, y nos aventuramos más lejos de lo habitual, hacia un paraje conocido como El Silencio. Es un nombre bien puesto. Allá no se escucha nada, ni aves, ni insectos, ni viento entre los árboles. Solo silencio. Éramos 4. Mi primo Luis, que es el más experimentado, Rubén, que es el más joven, y Joaquín, que es el más escéptico. Yo iba en medio, ni el más hábil ni el más inexperto, pero el que mejor conocía la zona. Llegamos al bosque en la madrugada del sábado, con los rifles bien asegurados en la camioneta y provisiones para 2 días.
Dejamos la troca en un claro y avanzamos a pie hasta una zona más cerrada. A mediodía, encontramos rastros frescos de venado, pero algo nos distrajo. A unos metros del sendero vimos una cabaña vieja, de madera ennegrecida y techo a medio caer. No estaba en ningún mapa y jamás la habíamos visto en visitas anteriores. «Esto no estaba aquí antes», murmuró Luis. Nos acercamos con cautela. La puerta estaba entreabierta y dentro había polvo, telarañas y olor a humedad. Parecía abandonada desde hace años. Lo raro fue lo que encontramos adentro. En una de las paredes había docenas de fotos clavadas con alfileres. Fotos de nosotros. Había imágenes de nuestras otras cacerías, algunas de hace meses. Otras eran recientes, muy recientes. En una de ellas se nos veía llegando en la camioneta aquella misma mañana. A ninguno nos pareció gracioso. Rubén se puso pálido y Luis se acercó a revisar las fotos. «Esto es imposible», dijo. Tomé una de las fotos más recientes. En ella se nos veía en el claro, junto a la troca. Y lo peor, en un rincón de la imagen, desenfocado, había una silueta. Alguien nos había estado observando. Joaquín, que nunca cree en nada, trató de tranquilizarnos. «Seguro es un cazador solitario. Hay gente rara en el monte». Pero algo no cuadraba. «¿Y por qué no se nos acercó?», pregunté. «¿Por qué nos toma fotos y las clava en una cabaña vieja?». Luis revisó el suelo y encontró algo aún peor. «Miren esto». Eran huellas. Muchas, pero todas eran nuestras. Alguien había estado entrando y saliendo de la cabaña, pero no había marcas de otras botas, como si la persona que nos espiaba nunca hubiera tocado el suelo. Decidimos largarnos de ahí, pero la luz del día se nos había ido. No era buena idea caminar por el bosque de noche. Nos alejamos de la cabaña y acampamos en un claro. Encendimos una fogata y nos turnamos para hacer guardia. Nadie quería admitirlo, pero todos estábamos aterrados. En mi turno, poco después de la medianoche, escuché algo. Un susurro. No palabras, sino algo más como el viento pasando entre los árboles. Pero no había viento. Me giré lentamente y ahí, entre la maleza, vi algo moverse. Una figura alta, delgada, con brazos larguísimos, que se ocultó en la oscuridad antes de que pudiera verla bien. Me quedé congelado. «¿Qué pasó?», susurró Rubén desde su bolsa de dormir. No quise responder. Solo me acerqué a la fogata y aticé las llamas. Sabía que no estábamos solos. Cuando amaneció, Luis ya tenía lista la mochila. «Nos largamos ahora mismo», dijo. Nadie discutió. Pero antes de irnos, Joaquín se apartó unos metros para orinar. No tardó ni un minuto, pero cuando volvió, su cara estaba blanca como papel. La cabaña ya no está. Corrimos a donde la habíamos visto el día anterior, y era cierto. No había nada, solo árboles, raíces y hojas secas. Lo único que quedaba en el suelo eran las fotos. Todas nuestras fotos, apiladas y perfectamente alineadas, como si alguien las hubiera dejado ahí a propósito. Ese fue el momento en que dejamos de hablar. Nadie dijo nada en todo el camino de vuelta. Hasta hoy, no sé qué fue lo que nos observaba. No sé cómo desapareció la cabaña, pero sí sé algo. Nunca más volvimos a cazar en el silencio. El viaje de vuelta fue en completo silencio. Solo se escuchaban las ramas crujir bajo nuestros pies y nuestras respiraciones pesadas. Caminamos sin mirar atrás, con una sensación de urgencia que no podíamos explicar.
Cuando por fin llegamos a la camioneta, Luis abrió la puerta del conductor con manos temblorosas. Nos subimos rápido y él encendió el motor. Antes de arrancar, vi de reojo el borde del bosque. Algo estaba ahí. No podía verlo bien, pero sentí su presencia. Era la misma sensación que había tenido en la madrugada, como si algo no estuviera observando desde la oscuridad. Luis pisó el acelerador y la camioneta avanzó por el camino de terracería a toda velocidad. Nadie habló en todo el trayecto. Cuando llegamos al pueblo más cercano, paramos en una tienda para comprar agua. Ahí, por fin, rompimos el silencio. ¿Vamos a hablar de esto?, dijo Rubén con la voz baja. Luis negó con la cabeza y miró hacia afuera. No tiene sentido, dijo. Nadie nos va a creer. Yo saqué las fotos del bolsillo de mi chamarra y las extendí sobre la mesa de la tienda. ¿Y qué hacemos con esto? Las imágenes seguían ahí, nítidas, claras. En una de ellas, la última que encontramos en el suelo, se veía nuestra fogata en la madrugada. La tomaron desde muy cerca, más cerca de lo que cualquiera de nosotros había estado. Alguien había estado entre nosotros mientras dormíamos. Cuando regresamos a la ciudad, cada quien siguió con su vida, pero algo había cambiado. Joaquín, el escéptico del grupo, dejó de cazar. Rubén tampoco volvió al monte. Luis y yo intentamos seguir con la tradición, pero algo dentro de nosotros ya no era igual. Unas semanas después, no pude aguantarme. Tenía que saber más. Fui a la biblioteca municipal y revisé registros de la zona. No encontré nada sobre una cabaña en el Silencio. De hecho, no había registro de que alguien hubiera vivido allí en al menos los últimos 50 años. Decidí hablar con don Hilario, un viejo cazador que conocía bien la sierra. Le conté lo de la cabaña sin entrar en detalles sobre las fotos. No hay ninguna cabaña por ahí, me dijo, pero sí hubo, hace muchos años. Me mostró un mapa viejo y señaló una marca apenas visible. Aquí, más o menos, se quemó en los 80s. Un cazador la usaba, pero un día desapareció. Nadie supo qué pasó con él. Se me heló la sangre. ¿Y la cabaña? Dicen que ardió sola, dijo don Hilario, bajando la voz. Un día estaba, y al otro, solo quedaban cenizas. No le conté nada más. No le dije que nosotros habíamos visto la cabaña intacta, con nuestras fotos dentro. No le dije que había desaparecido en una noche. Solo asentí, le di las gracias y me fui. Pensé que todo había terminado, hasta que, una semana después, recibí un sobre en el buzón de mi casa. No tenía remitente. Adentro solo había una foto. Era yo, en la biblioteca, viendo el mapa viejo. Al reverso, con letra temblorosa, alguien había escrito: «No vuelvas». Desde ese día, nunca más puse un pie en el bosque. Me llamo Felipe García. Nací y crecí en un pueblo pequeño al sur de Tamaulipas, donde la caza no es un deporte, sino una necesidad. Desde niño, mi abuelo me enseñó a rastrear venados, a leer el monte como si fuera un libro abierto. Sabía distinguir las huellas frescas de las viejas, entender el viento, reconocer los sonidos de la maleza. Todo eso me salvó más de una vez. Hasta aquella noche. No suelo contar esto porque suena ridículo, pero lo viví. Y juro por mi madre que no lo invento. A veces lo recuerdo como un mal sueño, pero otras veces, en las noches más calladas, me convenzo de que algo me estuvo acechando ese día. Fue a mediados de noviembre, temporada buena para la caza. Había salido solo, como siempre, con mi rifle 30-06 y mi navaja al cinto. El plan era sencillo:
caminar hasta una cañada donde solía haber venados y esperar la oportunidad. Me tomó casi 3 horas encontrarlo. Un macho hermoso, de buen tamaño, pastando entre los matorrales. Me acomodé despacio, respiré hondo y disparé. Le di. Lo vi dar un salto y correr, tambaleándose hacia la espesura. No caería de inmediato. Lo herí, pero no fue un tiro limpio. Eso significaba que tenía que rastrearlo antes de que se ocultara demasiado o la noche me alcanzara. Fui tras las manchas de sangre sobre las hojas y la tierra húmeda. Al principio, las huellas eran claras, pezuñas hundidas en el lodo, ramas partidas. Iba a buen paso hasta que me di cuenta de algo extraño. En algún punto, entre los helechos y las rocas cubiertas de musgo, noté que las huellas cambiaban. Ya no eran solo las de mi venado, había otras. Huellas humanas, descalzas. Me detuve en seco. Miré a mi alrededor. El monte estaba callado, demasiado. Lo único que se oía era el zumbido lejano de los insectos. Agachándome, examiné las huellas con más cuidado. No eran de botas, ni de sandalias, ni de nada normal. Eran pies desnudos, marcados en la tierra húmeda. Se veían frescas, recién hechas. Lo que me heló la sangre fue notar que iban sobre la sangre del venado. Alguien estaba siguiéndolo, y yo estaba siguiendo a ambos. Seguí avanzando, más lento esta vez, con el rifle listo. No me gustaba la idea de que hubiera alguien más ahí, y menos alguien descalzo. En el monte hay muchas cosas raras, pero esto me daba mala espina. Las huellas iban cada vez más claras. A ratos parecía que la persona corría porque las pisadas eran más profundas. Y lo peor era que parecían frescas, como si ese alguien estuviera unos minutos delante de mí. De repente, me llegó un olor extraño. No era a monte ni a tierra mojada. Era más metálico, como cobre, como sangre. Apuré el paso, siguiendo la dirección del olor. Algo dentro de mí me decía que tenía que ver qué era, aunque mi instinto me gritaba que diera la vuelta. Y entonces lo vi, en un claro entre los árboles, justo al borde de una pequeña quebrada, estaba el venado, o lo que quedaba de él. No era normal. Algo lo había abierto de lado a lado, no como lo haría un jaguar ni un coyote. La piel estaba cortada limpia, como con una navaja afilada. Y lo peor era que las tripas no estaban en el suelo, estaban colgadas en un árbol. Me quedé paralizado. No entendía qué estaba viendo. La sangre aún goteaba. Aquello había pasado minutos antes. Algo crujió en la maleza detrás de mí. Giré de golpe, apuntando el rifle. Nada. Solo árboles y sombra. Pero entonces oí la respiración. Era baja, casi un susurro. Alguien estaba ahí, escondido. Retrocedí un paso, con los ojos bien abiertos, tratando de ver algo entre las ramas. ¿Quién anda ahí?, pregunté. Silencio. Luego, un murmullo, bajito, como si alguien rezara. Me congelé. No entendí las palabras, pero el tono me puso la piel de gallina. Di otro paso atrás y entonces lo oí. Un golpe seco. Algo cayó de los árboles. No lo vi bien, apenas una sombra moviéndose en el rabillo del ojo. Pero cuando giré para correr, vi algo que me dejó sin aliento. Las huellas. Ahora había más. Decenas. Rodeándome. No esperé más. Eché a correr. No sé cuánto corrí, ni cuánto tardé en encontrar el camino de regreso. Solo recuerdo la sensación de que algo venía detrás de mí. No lo oía, pero lo sentía. Cuando llegué a mi camioneta, apenas podía respirar.
Subí de un salto, encendí el motor y salí de ahí como loco. No volví a cazar en ese lugar. Nunca supe qué era, ni quién había hecho eso. Nadie en el pueblo supo decirme nada. Pero a veces, en las noches más oscuras, cuando el viento sopla entre los árboles, juro que oigo ese murmullo otra vez, como si algo me recordara que no debía haber seguido ese rastro. Esa noche dormí mal. Me desperté varias veces, empapado en sudor, con el sonido de aquel murmullo todavía zumbando en mi cabeza. Me repetía a mí mismo que había sido un animal, que tal vez algún loco andaba en el monte, pero en el fondo no me lo creía. Había algo más en ese lugar, algo que no entendía. A la mañana siguiente fui con don Eliseo, un viejo cazador que había vivido toda su vida en la región. Si alguien sabía algo del monte, era él. «Te ves pálido, muchacho», me dijo apenas me vio. «¿Qué te pasó?» Me senté en la banqueta de su casa y le conté todo, sin dejarme nada. Desde el momento en que vi las huellas descalzas hasta lo que encontré en el árbol. Don Eliseo me escuchó sin interrumpir, solo asintiendo de vez en cuando. Cuando terminé, guardó silencio un rato, como si pensara en qué decirme. «No vuelvas a ese lugar», dijo al fin. «¿Pero qué fue lo que vi?» El viejo suspiró. «No sé, pero yo he oído cosas. Antes, cuando yo era joven, se decía que había gente diferente allá en los montes. Gente que vivía escondida, alejada del pueblo. No eran brujos ni nada de eso, pero tampoco eran normales. Se hablaba de hombres que no usaban zapatos, que cazaban con las manos, que hacían cosas raras con los animales. Y nadie los ha visto, pocos, y los que los vieron no hablan de eso». Me quedé en silencio. Todo sonaba demasiado loco, pero lo que había visto en ese claro no tenía otra explicación. «Si eres inteligente», continuó don Eliseo, «vas a olvidarte de todo esto. No regreses, no preguntes. Y si alguna vez ves huellas descalzas en el monte, te das la vuelta». Asentí, pero en mi interior sabía que no iba a poder olvidarlo. Pasaron varias semanas y traté de seguir con mi vida, pero no podía. No podía sacarme de la cabeza aquel lugar, aquella sensación de que algo me estaba mirando desde la oscuridad. Así que cometí el peor error de mi vida. Regresé. No le dije a nadie. Me llevé el rifle, más munición y una linterna potente. Llegué por la tarde y avancé con cuidado, atento a cada sonido. Todo estaba igual. Los árboles, la maleza, la quebrada. Pero el claro donde había encontrado el venado había cambiado. Las hojas en el suelo estaban revueltas, como si alguien hubiera estado caminando en círculos. Y lo peor, en el árbol donde colgaban las entrañas, había algo nuevo. Un colgante de huesos. No era de animal, era un pie humano, seco, con los dedos todavía intactos. Mi sangre se heló. Algo me decía que ese era un mensaje y no uno bueno. De repente, el murmullo volvió. Esta vez no era lejano. Estaba cerca, detrás de mí. Me giré de golpe y por fin lo vi. Era un hombre, o al menos parecía uno, desnudo, cubierto de barro y sangre seca, con los ojos brillando en la penumbra. Su piel estaba curtida por el sol, las manos eran enormes y sus uñas parecían garras. Pero lo peor era su expresión. No tenía rabia ni miedo, solo una sonrisa. No lo pensé 2 veces. Levanté el rifle y disparé. La bala le dio en el hombro, lo vi tambalearse, pero no cayó. Y luego hizo algo que me quitó toda la valentía. Se rió. No fue una carcajada normal, fue algo bajo,
entrecortado, como si le divirtiera que le hubiera disparado. Corrí. Corrí como nunca en mi vida, sin mirar atrás. Escuché pasos detrás de mí, pero no quise ver. Solo corrí. Cuando llegué a la camioneta, mis manos temblaban tanto que tardé en meter la llave. Encendí el motor y salí de ahí como un loco. No volví a hablar de eso. No le conté a don Eliseo ni a nadie, pero desde ese día, en las noches tranquilas, cuando todo está en silencio, a veces siento que alguien me está viendo. A veces, al amanecer, encuentro huellas en la tierra cerca de mi casa, descalzas, siguiendo mi rastro. Me llamo Ramiro Ortega y esta es la historia que me hizo colgar el rifle para siempre. No espero que me crean, pero tampoco me interesa convencerlos. Quien ha estado solo en la sierra de Chihuahua en plena noche sabe que hay cosas que es mejor no intentar explicar. Era finales de noviembre cuando mi hijo Emiliano y yo decidimos irnos de cacería. La temporada del venado cola blanca estaba en su punto y había escuchado de otros cazadores que en la sierra de Guerrero, cerca del arroyo El Chato, los animales bajaban al agua en las madrugadas. Sonaba como el sitio ideal para que Emiliano, que recién cumplía 17, pudiera cazar su primer venado. No era nuestra primera cacería juntos, pero sí la más lejana. El plan era simple: llegar al mediodía, establecer el campamento y madrugar al día siguiente para buscar huellas frescas. Llevábamos suficiente agua, algo de carne seca, tortillas y un par de latas de frijoles. Mi rifle Winchester .170, el viejo Remington de mi padre, y unas cuantas balas para cada uno. Lo necesario y nada más. Nos adentramos en la sierra en mi camioneta, hasta donde el camino de terracería lo permitió. Luego, seguimos a pie. Después de casi 2 horas de caminata entre veredas empinadas y matorrales, encontramos un claro junto al arroyo. El sitio era perfecto, cerca del agua y con buena visibilidad en todas direcciones. Ahí armamos la tienda, juntamos leña y antes de que anocheciera, Emiliano y yo exploramos los alrededores en busca de rastros. Vimos huellas frescas en el lodo junto al arroyo, lo que confirmaba que los venados pasaban por ahí. También notamos otros rastros que no supimos identificar, más grandes y dispersos. Pudo ser un jabalí o tal vez un puma. No nos preocupamos demasiado. Los animales en su mayoría evitan a los humanos. Cuando cayó la noche, encendimos una fogata. El frío de la sierra cala los huesos, y sin una buena lumbre, las temperaturas pueden volverse insoportables. Cenamos en silencio, escuchando los ruidos del monte. Siempre me ha gustado ese sonido, el canto de los grillos, el murmullo del agua, el crujir de las ramas cuando algo se mueve entre la maleza. Pero esa noche, algo se sentía diferente. Pasada la medianoche, nos metimos en la tienda y dormimos con los rifles a la mano, como siempre. No sé cuánto tiempo pasó cuando me despertó un sonido extraño, algo entre un silbido y un lamento lejano. Abrí los ojos de inmediato y me quedé escuchando. El sonido se repetía, bajito, casi como si alguien estuviera llamándonos desde el monte. «Papá, ¿oíste eso?», susurró Emiliano. «Sí», respondí en voz baja. Nos quedamos inmóviles, tratando de descifrar de dónde venía. No era el sonido de un animal, eso lo tenía claro. Sonaba humano, pero a la vez, no. Tomé mi rifle y abrí la tienda con cuidado. La fogata se había apagado casi por completo, dejando apenas unas brasas titilantes. La luna iluminaba el claro lo suficiente para ver que todo seguía en su lugar. O eso pensé al principio. El estómago se me encogió al darme cuenta de que la mochila donde guardábamos la comida y la munición no estaba. Me levanté de golpe, buscando con la mirada, pero no había señales de ella. «Papá»,
Emiliano salió detrás de mí, con su rifle en las manos. Un crujido en los arbustos nos hizo girar la cabeza. Apunté en esa dirección, pero no vi nada. Solo los árboles oscuros y la maleza moviéndose con el viento. Nos acercamos a la fogata y entonces lo noté. En el suelo, donde había estado nuestra mochila, había huellas. No eran de animal ni de botas. Eran pies descalzos. Un escalofrío me recorrió la espalda. «Vámonos», dije, sin apartar la vista del monte. «¿Y la cacería?» «Ya no importa. Nos largamos ya». Comenzamos a desmontar el campamento apresuradamente, pero en ese momento, el sonido volvió a escucharse, más cerca. Esa especie de lamento, como si alguien estuviera sufriendo, pero sin un tono claro de dolor o angustia. No esperé más. Agarré lo poco que pudimos cargar y empezamos a caminar de regreso por la vereda. No podíamos correr. La sierra es traicionera de noche y un paso en falso puede significar una caída mortal. Apenas habíamos avanzado unos metros cuando escuchamos algo moverse entre los árboles, siguiéndonos. Pasos, rápidos, pero ligeros, como si alguien descalzo nos acechara entre la maleza. Apunté el rifle y grité: «Quien sea que esté ahí, salga ahora mismo». Silencio. Solo el viento en las ramas. Nos apresuramos. Podía sentir la mirada de algo o alguien sobre nosotros. No hablamos, solo caminamos lo más rápido posible, con el corazón latiéndonos en la garganta. Después de lo que pareció una eternidad, llegamos a la camioneta. Emiliano subió de un salto y yo metí las cosas como pude. No perdí el tiempo revisando el motor, solo giré la llave y agradecí cuando el motor rugió al primer intento. Encendí las luces y, por un instante, algo cruzó el camino a unos metros delante de nosotros. Era una figura humana, pero demasiado delgada, demasiado alta, un cuerpo desnudo y huesudo que se perdió entre los árboles antes de que pudiera verlo con claridad. No quise saber más. Metí el acelerador a fondo y bajamos de la sierra sin mirar atrás. Desde esa noche, no volví a cazar. Nunca supe qué era lo que nos siguió en la sierra. Algunos dicen que hay gente viviendo en lo más profundo del monte, personas que nunca han salido de ahí y que no son del todo humanas. Otros hablan de espíritus antiguos que protegen las tierras. No sé qué fue lo que vimos esa noche, pero sé esto. Si alguna vez acampan en la sierra y escuchan un lamento en la oscuridad, váyanse de inmediato. No intenten averiguar de dónde viene. No intenten verlo, porque lo que sea que anda ahí, no quiere que lo encuentren. No paramos de manejar hasta llegar al pueblo más cercano, una ranchería de no más de 20 casas desperdigadas entre los cerros. Para ese entonces, el amanecer ya teñía el cielo de un azul apagado, pero ni la luz del día lograba calmarme. Estacioné la camioneta frente a una tiendita de abarrotes con la cortina aún cerrada. Apagué el motor y respiré hondo, con las manos todavía aferradas al volante. Emiliano no dijo nada, solo se quedó mirando por la ventana, con la mirada perdida en la nada. ¿Estás bien?, pregunté. Tardó unos segundos en responder. No sé qué fue eso, papá. Yo tampoco lo sabía, pero no quise seguir el tema. En lugar de eso, bajé de la camioneta y me estiré, tratando de soltar la tensión de mis músculos. Todo en mi cuerpo dolía, no por esfuerzo físico, sino por el puro estrés de la noche anterior. Poco después, un señor de edad avanzada salió de una de las casas cercanas, con un sombrero de palma y un machete colgado al cinturón. Caminó hacia nosotros con calma, mirándonos con curiosidad. «Madrugaron, ¿eh?», dijo. Intenté sonreír, pero no me salió. Sí, venimos de la sierra, íbamos a cazar, pero mejor nos regresamos.
El viejo frunció el ceño y nos observó un momento antes de hablar. ¿Dónde acamparon? Le expliqué el sitio exacto, cerca del arroyo El Chato. Al escuchar el nombre, su expresión cambió. ¿Y por qué mejor no se fueron pa'l otro lado? Nos dijeron que por ahí pasaban buenos venados. El hombre negó con la cabeza, con una mueca de desaprobación. Ahí no deben andar de noche. Su tono era seco, como si no quisiera explicar más. Pero yo necesitaba respuestas. ¿Ha pasado algo ahí? El viejo nos miró a los dos, y después escupió al suelo. En esos montes hay cosas que es mejor dejar en paz. Esperé a que dijera más, pero no lo hizo. Solo se quedó ahí, mirándonos con esa cara de quien sabe algo que no quiere compartir. Unos minutos después, la tienda de abarrotes abrió y aproveché para comprar un refresco y algo de comida para el camino. Cuando salí, el viejo seguía ahí, sentado en una banca, mascando algo entre los dientes. «Cuídense», dijo al vernos subir de nuevo a la camioneta. «Y no vuelvan a ese monte». Arranqué sin decir más y nos alejamos del pueblo. No le contamos a nadie lo que pasó, ni a mi esposa ni a mis amigos cazadores. Cada vez que alguien preguntaba por qué dejé de cazar, decía que ya no tenía tiempo o que la sierra me cansaba. Pero Emiliano y yo sabíamos la verdad. Por un tiempo, pensé que tal vez nos habíamos sugestionado, que el cansancio y la oscuridad nos hicieron imaginar cosas. Pero había algo que no podía sacarme de la cabeza. 2 días después de regresar a casa, revisé la camioneta más a fondo. Quería asegurarme de que todo estuviera en orden antes de volver a usarla. Revisé la caja trasera y los asientos, sacudí los tapetes y, cuando abrí la guantera, sentí que me faltaba el aire. Ahí, entre los papeles del seguro y unas herramientas, estaba mi navaja de cacería. La misma que había guardado en la mochila la noche en la sierra. La mochila que alguien se había llevado. Me quedé viéndola largo rato, tratando de encontrarle una explicación lógica. Quizá la había guardado ahí antes y no lo recordaba. Pero no. Yo mismo la había puesto en la mochila antes de salir. La levanté con cuidado. Tenía tierra en el mango. Tierra húmeda. No se lo dije a Emiliano. Ya estaba bastante afectado con todo lo que vivimos. Con el tiempo, cada quien siguió con su vida. Emiliano creció, dejó el rancho y se fue a estudiar a la ciudad. Nos vemos poco, pero cada vez que regresa, hay un momento de la noche en que nos quedamos en silencio, sin hablar, y sabemos que los dos estamos recordando lo mismo. Pasaron muchos años hasta que volví a ver al viejo de la ranchería. Fue en un tianguis en Chihuahua capital. Ya estaba más encorvado, pero seguía con la misma mirada astuta. Me acerqué a saludarlo y, después de un rato de plática, me atreví a preguntarle: «Don, ¿qué hay en ese monte?» El viejo mascó su tabaco y me miró serio. Lo mismo que en todos lados. «Gente». No dijo más. Se levantó, me dio una palmada en el hombro y se fue caminando lentamente entre la multitud. Desde entonces, he pensado en sus palabras muchas veces. Tal vez en ese monte no hay fantasmas, ni demonios, ni brujas, pero sí hay algo peor: gente. Me llamo Ernesto Gálvez. Durante más de 30 años he recorrido los montes y cañadas de la Sierra Tarahumara, cazando por necesidad, por tradición y por el puro placer de la vida en el monte. Lo he visto todo: venados que se esfuman como sombras, jabalíes que embisten sin aviso, rastros que cuentan historias de supervivencia y muerte. Pero lo que encontré la última vez que fui a mi zona de caza habitual, eso no lo puedo explicar. Era octubre, el mejor mes para cazar. La brisa fresca bajaba de las montañas y el monte estaba cargado de vida.
Madrugué, como siempre, preparé mi rifle, mi mochila y el machete bien afilado. Tomé mi camioneta y manejé hasta un punto donde solo se podía seguir a pie. Desde ahí caminé 2 horas hasta llegar a la cañada donde siempre cazaba. Un sitio remoto, alejado de la gente, donde la naturaleza es la única dueña. Apenas puse un pie en la zona, algo me inquietó. El monte estaba demasiado callado. Ni un solo pájaro, ni el crujir de alguna rama por el paso de un animal. Solo mis pasos y el viento. Seguí adelante. No era la primera vez que el bosque se sentía extraño, a veces pasa. Pero cuando vi el primer árbol con marcas, me detuve en seco. Era un pino viejo, con una señal tallada en su tronco. Un triángulo con una línea en medio. No era una marca de leñadores ni de cazadores. Me agaché a revisarla y noté que la madera estaba fresca, como si la hubieran hecho hace poco. Seguí caminando y encontré más señales. Algunas eran figuras geométricas, otras parecían letras, pero ninguna tenía sentido. No eran iniciales, ni símbolos que yo conociera. Y luego vi la primera trampa. No era una trampa normal de cazador. Era una estructura rústica, hecha con ramas y piedras, diseñada para atrapar algo grande. Me acerqué con cuidado y noté que había restos de sangre seca en la madera. Un escalofrío me recorrió la nuca. ¿Quién había puesto eso ahí? Mi zona de caza estaba lejos de cualquier rancho. Ningún vaquero ni indígena rarámuri que conociera dejaba trampas así. Me incliné para revisarla mejor y escuché un crujido detrás de mí. Giré de inmediato, con el rifle listo. Nada. Solo el monte silencioso. Seguí explorando. Entre los árboles encontré más trampas. Algunas eran fosos cubiertos con ramas. Otras eran lazos colgantes, como si alguien intentara atrapar algo que pasara corriendo. Pero lo que más me inquietó fue encontrar una zona donde el suelo estaba removido, como si hubieran enterrado algo recientemente. Me arrodillé y escarbé un poco con el machete. No tuve que profundizar mucho antes de que la tierra soltara un olor fétido. Me detuve. No quería saber qué había ahí. Para entonces, el instinto me gritaba que me largara, pero algo dentro de mí, tal vez la necedad de viejo cazador, me hizo seguir avanzando. Subí a una lomita para ver mejor el terreno y ahí fue donde la vi. A unos metros, entre los árboles, había una choza de ramas y pieles. No una cabaña, sino algo rudimentario, como un refugio hecho a las prisas. No debería haber nada ahí. Esa zona era virgen, nadie vivía en esos montes. Me acerqué con sigilo. A medida que avanzaba, el olor a carne podrida se hacía más fuerte. Cuando llegué a la entrada, vi que dentro había huesos de animales. Y otros más pequeños que no quise examinar de cerca. Y justo cuando entendí que no estaba solo en ese monte, escuché pasos detrás de mí. Lentos, cuidadosos. No eran de animal. Llevaba el rifle en las manos, pero algo me decía que disparar no era una opción. No me giré de inmediato. En vez de eso, avancé como si no hubiera notado nada. Caminé despacio, con el cuerpo tenso, hasta que llegué a una zona despejada. Ahí fue cuando me atreví a mirar atrás. Entre los árboles, a unos 20 metros, había alguien. O algo. No lo vi bien, solo una silueta alta y delgada que se escondió en la maleza en cuanto giré la cabeza. No esperé a verlo mejor. Retrocedí sin dar la espalda al bosque. Caminé rápido, con el rifle listo, sin correr, sin perder la calma. Pero la sensación de que me observaban no se iba. Sentía los ojos clavados en mi espalda. Cuando por fin llegué a un punto conocido del camino de regreso, rompí en carrera. No me detuve hasta llegar a la camioneta.
Subí, encendí el motor y salí de ahí tan rápido como pude. No regresé. Nunca supe quién puso esas trampas, ni qué significaban las marcas en los árboles. No volví a cazar en esa cañada. Después de tanto tiempo en el monte, sé cuándo un lugar ya no me pertenece. Esa zona estaba marcada, no para mí ni para ningún hombre, sino para algo más. Me llamo Gregorio Núñez. Soy cazador desde que tengo memoria. Aprendí de mi abuelo, quien me llevaba al monte desde niño. Siempre supe orientarme, leer rastros, distinguir los sonidos del bosque y, sobre todo, nunca perder la calma. Pero lo que me pasó aquella vez en la Sierra de Durango me enseñó que hay cosas en el monte que no se pueden explicar, y no importa cuánta experiencia tengas, hay lugares que simplemente no te dejan salir. Era noviembre y las temperaturas ya empezaban a bajar. Me interné en la sierra con mi rifle, mi machete y una mochila con lo esencial: agua, carne seca, cerillos y algo de pan. Planeaba cazar un venado y regresar al día siguiente a la comunidad. Todo iba bien hasta la tarde. Encontré rastros frescos cerca de un arroyo, pero en lugar de un venado, me topé con algo que no esperaba. A unos metros de la corriente, en un claro entre los árboles, había un campamento. No era nada raro ver campamentos de cazadores en la zona, pero este tenía algo que no me gustó. Había restos de una fogata que todavía humeaba, bolsas de comida abiertas y hasta una taza con café a medio terminar. Lo inquietante era que no había nadie. Si se hubieran ido por voluntad propia, al menos habrían apagado la fogata. Me acerqué con cuidado. No vi huellas recientes saliendo del campamento, solo las marcas de botas alrededor de la fogata. Había una tienda de campaña armada, pero abierta de par en par. Dentro encontré mochilas, un par de chamarras y un rifle apoyado contra la lona. Nadie en su sano juicio dejaría su arma y sus provisiones así. Silbé un par de veces, llamando por si alguien estaba cerca. Nada. El aire se sentía denso. Sabía que algo andaba mal, pero mi instinto me decía que no debía quedarme más de lo necesario. Inspeccioné un poco más. La carne asada en una parrilla improvisada estaba fresca, como si la hubieran dejado hace menos de una hora. Pero no había señales de lucha, ni sangre, ni nada que explicara la ausencia de los dueños. Decidí que lo mejor era salir de ahí. Algo me decía que ese no era un lugar donde debía estar. Pero cuando di media vuelta para regresar sobre mis pasos, algo no cuadraba. No encontré mis propias huellas. Estaba seguro de por dónde había llegado. Mi pisada es fácil de reconocer porque cargo más peso en la pierna derecha. Pero el suelo estaba intacto, como si nunca hubiera caminado por ahí. Me obligué a mantener la calma. Traté de recordar cada punto de referencia. Había visto un ahuehuete grande al entrar, un árbol viejo y retorcido que servía como guía. Pero cuando miré a mi alrededor, no estaba. Respiré hondo y me dije que tal vez había rodeado el campamento más de lo que pensaba. Me interné en el bosque con paso firme, seguro de que pronto reconocería algún sendero. Pero después de media hora caminando, todo seguía igual. El sol comenzaba a bajar y la sensación de estar atrapado en un lugar que no conocía se hizo más fuerte. Intenté algo más. Saqué mi machete y marqué un árbol con un corte profundo. Avancé en línea recta, sin desviarme, pero 10 minutos después, encontré el mismo árbol marcado. La sangre me hirvió. No podía estar pasando eso. No me había desviado. No me había confundido. Pero ahí estaba la marca, la misma hendidura en la corteza. No soy hombre de rezos,
pero en ese momento sentí la necesidad de murmurar algo, aunque fuera para espantar la desesperación. Decidí regresar al campamento. Tal vez si esperaba a la noche vería alguna fogata a lo lejos o escucharía algún sonido que me guiara. Pero cuando llegué de vuelta, la fogata estaba apagada, la carne podrida y el café seco en la taza. Eso no era posible. No habían pasado más de 2 horas desde que lo vi fresco. Encendí mi propia fogata y me quedé junto a ella. No tenía hambre ni sueño, solo un malestar que me carcomía el estómago. Durante la noche, escuché ruidos en el bosque. No eran animales. Eran pasos, pero no de alguien que caminara con rumbo. Sonaban erráticos, rodeándome. Cada tanto, el viento traía murmullos, casi como voces. No entendía lo que decían, pero no me gustaba lo que sentía al escucharlas. No dormí. Apenas clareó el cielo, recogí mis cosas y me preparé para intentar salir de nuevo. Pero al girarme para tomar la dirección opuesta, el campamento había desaparecido. No había rastro de la fogata, ni de la tienda de campaña, ni de la carne podrida. Solo el claro vacío, como si nunca hubiera habido nada ahí. Me quedé de piedra. Miré a mi alrededor, buscando algún indicio de que no estaba perdiendo la cabeza. Pero entonces lo vi. A unos metros, en la base de un árbol, estaba mi propia mochila, la misma que yo traía al hombro. No la toqué. No me atreví. En su lugar, corrí. Corrí sin importar si hacía ruido, sin importar si dejaba rastro. Corrí hasta que sentí que me ardían los pulmones, hasta que vi el ahuehuete viejo. Ahí supe que había encontrado la salida. No volví a mirar atrás. Cuando regresé al pueblo, un viejo me dijo que había lugares en el monte que juegan con la gente, que tecó,